Buenos días a todos. Para los que os termináis de incorporar ahora, estábamos dejando unos minutos para que el resto de asistentes se puedan ir conectando, pero ya son las 12:03. Si os parece, podemos dar inicio a este coloquio. Cadena logística del sector agroalimentario, para la que contamos hoy con grandísimos ponentes e instituciones y empresas. Invito ya a los ponentes, si quieren, a ir activándose la cámara. Mientras tanto, recordar únicamente que este es nuestro último coloquio dentro de nuestro ciclo referente a los Next Generation. Muchos de los que hoy nos acompañan como asistentes ya conocen quién es Eiming, pero simplemente por introducirnos. Eiming es un grupo internacional de consultoría. Estamos especializados en innovación con más de 30 años de experiencia. Estamos presentes en 15 países donde a través de la financiación de la innovación estratégica principalmente, pero también la fiscalidad y la optimización de impuestos, damos apoyo estratégico y operativo a las empresas para desarrollar y mejorar su competitividad. Hoy el objeto de este coloquio es hablar sobre la cadena del sector agroalimentario, uno de los sectores principales dentro de nuestro país, y para moderar este coloquio contamos con un moderador de lujo como Fernando Martínez, director de Revista Alimentaria. Muchísimas gracias por dirigir hoy este webinar y esta conversación. Y ya sin más, te cedo la palabra para dar inicio a la mesa. Muchas gracias, María. Y a todos los asistentes, bienvenidos de nuevo a este coloquio sobre cadena logística del sector agroalimentario. Yo creo que eso os comento ahora mismo que en España la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial. Es algo que todos ya empezamos a oír muy a menudo. Es más, estamos con 130 millones, una cifra de negocio, lo que representa el 23,3% del sector industrial, un 22,1% de las personas ocupadas. En total, representa el 2,5% del PIB de España. Como veis, las cifras ya son muy relevantes. En estos últimos años ha crecido muchísimo. Además, el sector agroalimentario y pesquero, no nos olvidemos de este sector, consolidó en el 2020 el importante papel que desempeña el comercio exterior español y supone ya el 20,6% del total de las exportaciones de la economía nacional. Si habéis ido siguiendo el sector, los últimos años el crecimiento de las exportaciones ha sido totalmente incremental. Es verdad que el año de la pandemia se ha notado un poco, pero se sigue con ese crecimiento. Desde luego, todo esto no es una casualidad. El sector alimentario sea uno de los componentes del plan de recuperación, de transformación y resiliencia, no viene porque sí, sino es un sector que está demostrando un gran crecimiento, una gran fuerza y, sobre todo, que está apostando muchísimo, ¿vale?, por temas como lo que son la digitalización, la sostenibilidad, y ahí donde tenemos que poner el foco, en esa inversión que nos va a llegar o nos viene desde Europa y que nos va a llegar a España para este sector. Durante la pandemia ha quedado demostrado. Yo creo que todos hemos visto muy claramente cómo el sector agroalimentario español ha sido estratégico. Hay un sector que ahora, a través de los fondos Next Generation, se ve entre la necesidad de acelerar su transformación para incrementar su competitividad. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que adaptarnos a lo nuevo que nos está llegando. Quizá esta pandemia lo que nos ha servido es para aprender, ¿no? Aprender de esa digitalización, de esa globalización, ¿vale?, e incluso de ese cambio climático, ¿no?, en el que todos vimos cómo rápidamente nos cambiaba un poco la vida, incluso cambiaba el aspecto del planeta. Estos fondos van a buscar reforzar el sistema agroalimentario, van a mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, va a fomentar la innovación, la eficacia, va a fomentar también la eficiencia energética y lograr un mejor uso de los recursos. Yo creo que tenemos que poner todos el foco en estos fondos, ¿no? Va a ser una de las cosas de las que vamos a hablar mucho hoy. Hoy junto a representantes de diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, ¿vale?, vamos a abordar esta situación, así como los retos, ¿vale?, los retos que vamos a afrontar para esta transformación y los proyectos en los que están trabajando, muy importante, en todo el sector agroalimentario, en toda la cadena agroalimentaria. Tenemos que tener muy claros los objetivos marcados por España y los objetivos marcados por Europa. Sin más, voy a pasar a presentar un poco a la gente que nos está acompañando en esta mesa redonda. Eduardo Cotillas. Buenos días, Eduardo.
Hola, Fernando, buenos días. Gracias por la invitación a Emin y a todos. Eduardo, el secretario general de Food for Life Spain y director de I+D, de FIAD, la Federación Española de Industrias Alimentarias y Bebidas, ¿no? Cuentas con más de 20 años en el sector agrofood, habiendo ocupado puestos de relevancia, el último, por ejemplo, en el CEDETI, el CECA Ingenieros o la Comunidad de Madrid. También contamos con Miguel Valero. Buenos días, Miguel. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y enhorabuena por esta iniciativa y esta mesa de diálogo esta mañana. Miguel, director corporativo de agroalimentación de AGQ Labs desde 2014. Anteriormente ha trabajado en empresas como Unilever o Bonduel, además de Agricue en América como director general. Doy paso a Juan José Álvarez, director de ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, desde donde defiende los intereses de más de 200.000 afiliados del sector agroalimentario. Es además consejero del CES, por el sector agrario, forma parte de la Comisión de Diálogo Social de la COE y es colaborador del programa Agropopular de la COPE, en su papel de especialista en fiscalidad y relaciones laborales del sector. Bienvenido, Juan José. Buenos días, muchas gracias. Tenemos también a Andrea Cabezas, consultora de I+D, I+I, de Primafrio, graduada en Matemáticas, una matemática entre todo este elenco de la mesa redonda, gestiona los proyectos de sostenibilidad e innovación de toda la compañía de Primafrio, especializada en transporte de mercancías por carretera, principalmente de alimentos frescos y congelados. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad que nos habéis dado de estar hoy aquí. Y por último tenemos a un consultor senior de innovación de Emin, Alberto Ortega, con más de 5 años de experiencia en el sector agro, habiendo liderado proyectos de I+D+I en empresas como Texatec o Agrícola Fontematul. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bien, y queremos recordar también a la gente que nos está escuchando, ¿vale?, que podéis ir dejando las preguntas en el chat para que así las podamos ir trasladando poco a poco a los ponentes durante lo que es toda la mesa de la moderación. Y quería empezar, digamos, un poco por el sector primario, ¿no? Quería empezar por ti, Juan José. Vosotros que desde ASAJA representáis concretamente al sector agrícola, que es el primer eslabón de la cadena, ¿cuál es vuestra visión sobre la situación actual del sector? Juan José, no te estamos escuchando. Ahora. ¿Me escucháis? Ahora perfectamente. Muchas gracias a Emin por la invitación y para participar en este grupo de trabajo que me parece que es muy interesante porque aquí estamos los artífices principales de esta cadena agroalimentaria. La visión actual del sector agrario, bueno, voy a hacer me voy a ver un poquito atrás en el tiempo y voy a recordar a los asistentes que en el mes de enero y febrero del año 2020 nosotros venimos de un momento histórico del sector agrario en el cual todo el campo se une, las organizaciones agrarias se unen y salimos a la calle para reivindicar y protestar por la situación que estábamos viviendo de los precios en origen. Estaban reivindicando precios justos, las movilizaciones se acrecentaban porque había una preocupación por la pérdida de rentabilidad de la actividad agraria y bueno, pues hay una serie de medidas que solicitábamos al Gobierno durante el mes de enero y febrero del año 2020. Por tanto, fue un momento histórico en el cual todo el campo se moviliza, todo el campo a la vez, como recordaréis. Por lo tanto, la pandemia nos llega en ese momento que es vital para el sector. A través de, cuando ya empezamos con la pandemia, desde el primer momento de estado de alarma en nuestro país, el campo no ha parado en ningún momento. Hemos tenido que adaptarnos a las situaciones que diariamente se iban viviendo por parte de los mandatos de la Administración, los reales decretos que iban saliendo, que ya todos conocéis, y que en el primer momento tuvieron que considerarnos una actividad esencial, como así ha sido la actividad agraria, y así lo ha demostrado. En ningún momento ha faltado en ningún lineal ningún alimento, y en todo momento hemos garantizado también el abastecimiento y esa seguridad alimentaria por la cual pues todos los días nos dejamos la piel en el sector, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos a este tipo de normativas que van apareciendo,
de transporte, de movilidad hacia las explotaciones. Al principio en unas comunidades decían que se podían ir 2 personas, luego 3, luego 9. En fin, fue todo un poco caótico hasta que tuvimos un poco de orden durante esa pandemia. Además, con otra serie de zancadillas y problemas que se iban añadiendo. Durante las campañas que teníamos no encontrábamos mano de obra. Era lógico, pues no, lo que no teníamos, o sea, teníamos que guardar la distancia de seguridad y guardar esa seguridad sanitaria que nos daban con el tema del COVID, ¿no? Por lo tanto, fue muy difícil encontrar mano de obra. Hubo hasta un Real Decreto en el cual se compatibilizaban en algunas zonas los subsidios para que los trabajadores pudieran ir a trabajar al campo, cosa que fue quizá un tanto ridícula porque tampoco iban a trabajar. Nosotros lo que decíamos, que la gente que estaba en los ERTES y es más cercana por la cercanía de los municipios eran los que más necesarios para ir a trabajar durante esas campañas, ¿no? Por lo tanto, fueron momentos complicados para el canal Horeca, como también quedó demostrado, que tuvo una repercusión muy importante en la cadena alimentaria por la caída que había de aperturas de estos locales y por lo tanto han sido momentos muy, muy complicados. A la par, hemos tenido que negociar paralelamente una ley de la cadena alimentaria, que en estos días, bueno, pues se está debatiendo ahora en el Senado y saldrá en estos días. Ya ha habido consenso para esta cadena alimentaria, que esperemos que sea una cadena alimentaria eficaz. Nosotros lo que siempre hemos reivindicado como productores del primer eslabón, que lo justo hubiera sido un tercio en la cadena, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver si esta ley de cadena alimentaria puede solventar los problemas que tenemos con los precios, que yo creo que está complicada esa situación. Situación también actual a día de hoy. Pues la situación actual, pues como todos los sectores, momentos muy complicados los que estamos viviendo y todos los conocéis, ¿no? O sea, el sector agrario no es el único que está en este momento planteándose una situación complicada, viviendo una situación complicada. Lo que sí es cierto que la economía está arrastrando, aparte del resto de sectores, como no puede ser, a la agricultura y ganadería. Y estamos haciendo frente, como habéis visto en estos días, a unos incrementos de costes de producción increíbles que no podemos repercutir en nuestros precios. Entonces, se nos ha acumulado pues los precios de la luz, como a todos los ciudadanos, pero en el sector agrario, con el tema del regadío, estamos hablando de incrementos de un 270%, incrementos en los abonos, incrementos en los piensos para los ganaderos, incrementos del agua, incrementos de los costes sociales que venimos arrastrando desde el año 2018, que es un 30% con las subidas del salario mínimo interprofesional, que está repercutiendo mucho en nuestro sector, y también el incremento de las cotizaciones sociales de los trabajadores, y por lo tanto lo que tenemos es una situación especialmente complicada en la actualidad por estas coincidencias que se están dando. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos días? Bueno, pues como algunos habéis seguido en la prensa, nos hemos unido de nuevo las 3 organizaciones agrarias, ASAJA, UPA y COA, y lo que hemos pedido al ministro y a la Agricultura y al Gobierno es un plan de choque para paliar la situación actual que estamos viviendo, que es necesario y urgente. Los transportistas, sabéis que ya están casi de movilizaciones, se ha subido, en este caso, el gasóleo, en el caso del gasóleo agrícola, que es lo que nosotros usamos, un 72%, y estamos en estos días viendo la posibilidad también de movilizarnos, porque el campo tiene que salir a la calle y tiene que reivindicar lo que es justo en este momento. Por lo tanto, la situación es complicada. Y a mí me gustaría hacer otro comentario más optimista, pero lo que puedo deciros a día de hoy es daros esta visión que es un poco pesimista, ¿no? Yo lo que espero es que se pongan soluciones y que tengamos una recuperación lo antes posible también en otros sectores y en especial en el sector agrario. Muchas gracias, Juan José. Yo he dicho durante bastantes meses que lo que tú comentabas, ¿no? Que de repente el sector agroalimentario se había unido para estar con los tractores en la calle, para reivindicar un poco sus derechos, y de repente, semanas después, tenía los tractores en la calle, pero era para limpiar las calles y para trabajar para todo el sector. O sea que yo creo que desde aquí todos tenemos que agradeceros a vosotros todo el trabajo que habéis hecho durante toda esta pandemia, ¿no? Bien, Eduardo, vosotros tenéis un poco más la visión, ¿no? Además, como plataforma y también desde FIAP, ¿vale? Una visión mucho más global de todo el sistema agroalimentario, ¿no? Todo el sistema agrofood. ¿Cuál es la actual situación del sector? ¿Qué retos y qué barreras se encuentran actualmente las empresas para impulsar su competitividad? Bueno, muchas gracias, Fernando. Evidentemente, muchas de las palabras que ha comentado
Juan José, las agomías, sabemos todos que el sector fue declarado como esencial. Afortunadamente toda la cadena trabajó creo que bastante bien durante la pandemia para abastecer a toda la población en general. Yo creo que de eso tenemos que estar todos orgullosos, todos los que estamos hoy presentes aquí, sin duda. También es cierto que el canal Horeca creo que se vio muy, muy afectado, como de todos es conocido nuevamente por todo ello. Yo creo que tenemos ahora mismo encima de la mesa un par de tareas. Juan José lo ha comentado muy bien también. Yo diría que por una parte es el orgullo del sector, pero también es cierto que hay muchas incertidumbres, muchas interrogaciones ahora mismo encima de la mesa, ¿no? A nivel técnico y tecnológico, que es por lo que me preguntabas también, Fernando, a través de Food for Life Spain, sabéis que ahí la plataforma tecnológica tiene una visión también un poquito más de cadena, me atrevería a decir, desde el punto de vista puramente técnico. Es cierto que en temas de innovación, en temas de I+D+I, en temas de competitividad, el sector ha seguido haciendo los deberes. Por supuesto, cuando no se podía presencialmente en temas de gestión, me refiero, pues se ha seguido la actividad a nivel online con cifras históricas, lo cual yo, insisto, creo que es un dato para tener en cuenta y es muy relevante y es para sentirse orgulloso de toda la cadena de valor. Aparte de que todos, como comentaba Juan José, agricultores, ganaderos, sector pesca, toda la transformación, por supuesto, a la que nosotros representamos desde CIA, pero también la distribución, hemos trabajado codo con codo durante la pandemia, ¿no? En temas de innovación, bueno, alguna incertidumbre es cierto por los fondos que están aquí ya de alguna manera. Por otra parte, todavía se tiene que seguir desarrollando. Creo que luego incidiremos un poquito más en esta temática. Un poco expectantes y me atrevería a decir que sin dejar de trabajar. Evidentemente, el sector no ha parado durante la pandemia, sin duda. Yo creo que nunca lo ha hecho, ¿eh? Somos un sector acíclico, pues, tenemos que trabajar siempre, es decir, hay que garantizar el abastecimiento de alimentos a toda la población y trabajamos en cualquier situación, en cualquier coyuntura, ¿no? Yo creo que el sector sigue haciendo los deberes, el sector sigue trabajando y esperemos que los fondos de Generation sean de verdad un impulso, ¿no? Sabemos todos que hay un par de palancas que motivan todas estas políticas públicas, que son los temas digitales y los temas de sostenibilidad. Estamos intentando adaptarnos a todas las medidas que haya, pero efectivamente hay mucho por desarrollar aún, ¿eh? Vienen para varios años. Temáticas, sin duda, las cadenas técnicas que tienen los procesos, sin duda son de aplicabilidad inmediata, me atrevería a decir, de todas estas temáticas, pero hay que ir viendo un poco, ¿no?, cómo se van a desarrollar. Entiendo que nuestros compañeros de AIMI nos darán alguna clave seguramente y bueno, ya digo que estamos un poco a la expectativa en ese sentido. Muchas gracias. Miguel, comentábamos un poco al principio también el papel clave de los laboratorios, ¿no? Sois, digamos, un punto crucial en este proceso de transformación del sector. ¿Cuáles son los principales retos dentro de la cadena de valor del sector agroalimentario? Miguel, creo que tienes el altavoz apagado. Ahora está. Perfecto. Decía que... Hola, Fernando. Hola a todos. Decía que desde nuestro sector, bueno, la verdad es que los laboratorios intervenimos a lo largo de toda la cadena, ¿no?, en diferentes momentos, ¿no?, con temas de inspección, con temas de certificación, con temas de testing, ¿no? Es decir, sí que hay que tener en cuenta que esta cadena, ¿no?, logística, que bueno, a mí ya más que verla como una cadena de suministro extendida, ¿no?, lineal, como siempre se ha visto clásicamente, ¿no?, que llega, podemos decir, desde la compra de materias primas o materiales hasta la boca del consumidor, ¿no? Hay que verla cada vez más como algo circular, ¿no? Es decir, por toda la movida que bien conocéis, por toda la economía circular que nos acompaña, por todos los temas de sostenibilidad, ¿no? Y después del consumidor sigue habiendo una segunda parte, ¿no?, de gestión de residuos, de todo el aprovechamiento de sus productos, etcétera. Con lo cual, cada vez cuesta más llegar a acotar dónde empieza y dónde acaba. Pero sea como sea, sí que es cierto que esta cadena global de suministro, digamos, cada vez es más compleja, hay más actores, es más dinámica, es más vulnerable por temas de garantizar la inocuidad alimentaria, la trazabilidad, por estar sujeta a cambios legislativos, a interacciones globales, ¿no?, es decir, movimiento de mercancía. Yo soy hijo de citricultor y hace 40 años mi padre cargaba un camión de naranja y lo mandaba a Francia sin problema.
Hoy día eso no es así de fácil, es decir, hay exigencias de certificación, de analíticas, es decir, todo cambiado, ¿no? Es decir, asimismo, como digo, la cadena también cada vez es más global, materias primas que nos llegan de cualquier parte del mundo, es decir, especificaciones diferentes, sujetas a logística internacional con la complejidad, bueno, que estamos además viviendo y que sabemos, ¿no? Entonces, como digo, esta cadena logística y de suministro, pues, para el sector agroalimentario es crítica que esté bien controlada, que esté lo más acotada de riesgos posibles, aún así, es decir, el riesgo cero no lo vamos a encontrar nunca, ¿no? Y después, como retos, pues, como buen sector industrial, el sector agroindustrial que es decir, hay cosas que preocupan de forma común, ¿no? Estaríamos hablando pues, del tema de los costes, es decir, ahora sujetos a todo el tema de la subida de materias primas, el tema de la energía, me da igual el tipo de combustible, me da igual que sea electricidad, la mano de obra, ¿vale? Es decir, la búsqueda de eficiencia es un gran reto, ¿vale? Ahí, por supuesto, la digitalización va a venir a ayudar mucho, ¿vale? Después, el suministro de materias primas, de materiales también cada día con orígenes más a veces estrambóticos, exóticos, los tránsitos, exigencias de plazos, ¿vale? Con lo cual esto es parte de esa complejidad de la que estaba hablando antes. La gestión del riesgo, cómo se hace, es decir, es un punto crítico y cada día más, ¿no? Estamos en mercados que, bueno, presentan volatilidad en las compras, en los tránsitos, etcétera. Después, también hay una cuestión que cada día está más presente, que tiene que ver con todo lo que es la parte de los marcos legislativos, que nos metemos, entramos a comprar, a vender, a producir, a comercializar, queremos llegar de la mejor forma al consumidor, pero por el camino nos encontramos cada día pues, más trabas, y aunque estamos más formados e informados y ciertamente los sistemas funcionan mejor, pero como digo, es decir, esto es no parar, ¿no? El marco legislativo global para el tema del suministro está en continuo, digamos, movimiento, ¿no? O sea, es algo muy dinámico y además que, como digo, es sujeto a nuevas legislaciones, nuevas normas, nuevos protocolos, a veces incluso exigidos pues, bien por la administración o bien por la parte privada, ¿no? Después, otro tema importante es, sin duda, la sostenibilidad de todas las operaciones, ¿no? Y lo que sería la ecoeficiencia. O sea, hoy día, si no trabajamos en eso, no existimos, no estamos. Es decir, nos quedará poquita vida realmente, ¿no? Es decir, ya no basta con hacer las cosas bien, sino hace falta hacer las cosas bien pensando en el medio ambiente y en el consumidor, ¿no? Y bueno, y finalmente os diría que un punto crítico, ¿no? El que además se viene hablando mucho, ¿no? Pues todo lo que es la parte de digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Donde los fondos Next Generation vendrán a ayudar mucho, ¿no? A través de los PRTRs y los PERTES que se están haciendo, y para el sector va a ser muy importante, ¿no? Y quizá no tanto para las grandes compañías que llevan siempre delantera, ¿no? Pero también pensar que el tejido agroalimentario español también tiene un núcleo duro, ¿no? De pymes, ¿no? Que necesitan también mucho de esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, espero no haberme extendido, he querido más o menos recoger todos esos retos, ¿no? a los que se enfrenta la cadena agroalimentaria. Y como digo, tenemos trabajo y va a ser divertido los próximos años y esperemos que estas ayudas también, pues la verdad es que nos pongan un poquito las pilas y ayuden de forma significativa al sector. Muchas gracias, Miguel, por darnos toda la visión. Y Andrea, el sector logístico. Además, se ha hablado ya varias veces de las varias personas que componen la mesa redonda, ¿vale? De vosotros, del transporte, sector logístico. ¿Cómo estáis innovando vosotros? ¿Qué tipo de desarrollos tenéis? ¿Qué objetivos tenéis de Primafrio, ¿vale? En esos nuevos proyectos? Buenos días, Fernando. Durante la pandemia, como han comentado mis compañeros, pues vivimos circunstancias muy difíciles. Sin embargo, logramos mantener e incluso mejorar la cadena de suministro a más de 25 países de Europa gracias a nuestras líneas de investigación y a la aplicación de nuevas tecnologías. Actualmente somos una empresa con base tecnológica y contamos con un personal altamente cualificado y joven para afrontar todo tipo de retos que se nos puedan presentar. Nuestras principales líneas de investigación y desarrollo son las relacionadas con la mejora de la eficiencia del remolque y la tractora, la mejora energética de la sede logística, la automatización y digitalización de procesos y sistemas de la empresa,
así como la relacionada con la conducción eficiente y la seguridad vial. Tenemos un objetivo muy ambicioso, que es la descarbonización total de la flota en 2030, adelantándonos 20 años al Acuerdo de París. Los proyectos que estamos llevando a cabo en cada una de las líneas de investigación no solo nos ayudan a mejorar al servicio, en cuanto al servicio, sino también a cumplir con este objetivo. Muchas gracias, Andrea. Y Alberto, yo creo que te estamos esperando un poco todos como agua de mayo, ¿no? Para que nos des un poco las claves, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está trabajando el sector agrofood en la innovación? ¿Qué proyectos de desarrollo nuevos tiene? El sector agroalimentario es un sector que tradicionalmente ha innovado poco, sobre todo en la parte del sector primario. Sin embargo, esto está cambiando enormemente en los últimos años, por lo que comentábamos. Al final es un sector esencial y es un sector en el que la trazabilidad ahora mismo no es como hace 20 años, como comentaba Miguel. Entonces ha hecho que se desarrollen muchos proyectos de innovación, por ejemplo, en mejorar esa trazabilidad, ya sea mediante técnicas de blockchain, sobre todo lo que comentábamos de reducción también de energías y de insumos. Todo lo que son proyectos de agricultura de precisión, calculando los insumos necesarios y reduciendo fitosanitarios y cantidad de agua mediante análisis de imágenes espectrales. Se están desarrollando muchos proyectos. Al final es un sector muy diverso. La parte de energía, tanto energías renovables como la fotovoltaica, que tiene una gran aplicación en el sector, principalmente porque ya no tienes el problema de la superficie necesaria y la reducción de costes que ha tenido, pero sobre todo también la reducción de emisiones de metano de la ganadería y producción de biogás. Al fin y al cabo hay muchísimos proyectos. Luego, pues, de digitalización de todo el sector, como comentábamos también, pues desde la parte de empresas primarias, en los propios regadíos o en ganaderías, incluso en la pesca, como mejora de los procesos del sector transformador y incluso también en la distribución, como comentábamos ahora mismo, ¿no? Yo creo que eso es un poco donde están involucrados ahora mismo los proyectos más innovadores del sector, pero también no tenemos que olvidarnos de proveedores especializados del sector, ¿no? Como pueden ser la industria química o el sector seguros, que al final también pueden ser beneficiarios de estos fondos que vienen, pues con proyectos de machine learning para predicción de catástrofes o de producciones, mejoras y reducciones de consumos en la industria química, que es muy importante y que ahora mismo también está muy dañada por la subida de los costes energéticos, ¿no? Has hablado de innovación, ¿no? Que es muy importante en el sector agroalimentario. Todos los que lo seguimos a diario vemos todo lo que está haciendo. Además, lo que hace toda la cadena, ¿no? No solamente en el sector primario ni en la industria, sino incluso hasta llegando al Horeca y casi al consumidor, ¿no? Con esa trazabilidad que estabas comentando. Pero, Eduardo, ¿qué tipo de proyectos de I+D+I desarrolláis e impulsáis desde la plataforma Food for Life? Pues bueno, déjame hacer una entradilla, Fernando, de 20 segundos. Food for Life, sabes que es una plataforma tecnológica que está apoyada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ahora mismo está compuesta por 136 socios, de los cuales tengo la fortuna de compartir hoy con 2 de ellos, tanto Asaja como Agiculab son socios de Food for Life desde hace mucho tiempo y seguro que Primafrio se une en breve. Sabéis que la estructura de la plataforma tecnológica es a través de grupos de trabajo con temáticas fundamentalmente técnicas de seguridad alimentaria, alimentación y salud, consumidor, pero evidentemente hay 2 grupos que han crecido mucho. Uno es lo que llamamos gestión de la cadena alimentaria, que me atrevería a decir que es el equivalente a la digitalización, ¿no? Y se habla de temáticas pues como gemelos digitales, Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, todas esas palabras que al sector nos suena un poco a chino, o que nos sonaba, porque me atrevería a decir, como bien decía Miguel, que es un sector compuesto por muchísimas pymes, cada vez más las empresas que se atreven
a llevar a cabo proyectos de este estilo, ¿no? Eso en la parte digital. En la parte de sostenibilidad ha apuntado algo a Alberto, sin duda, y coincido nuevamente también con lo que decía Miguel. Evidentemente la economía circular está aquí, las cadenas de valor están así ya implementadas, temáticas de agua, residuos, recuperación, valorización, obtención de energía, etcétera, son muy importantes, tanto a nivel nacional como internacional. También es algo que lo damos por supuesto, pero evidentemente el sector está muy internacionalizado y ojalá lo estuviera más y se mantenga y podamos llegar a cotas máximas, ¿no? Efectivamente, ahí es interesante. Es cierto también que los proyectos no tienen por qué ser individuales de las empresas. Es decir, en Food for Life nosotros lo que tratamos de ayudar es a aquella empresa que tiene especial interés por motivos de competitividad, por motivos de tamaño, por motivos tecnológicos, por motivos de posicionamiento también en innovación, por qué no decirlo, ¿no? A nivel de comunicación incluso de su propia política interna, pues son bienvenidos. Entonces, el ámbito, como decíamos también, el sector es inmenso, como sabemos, todas las verticales, me atrevería a decir que están representadas dentro de Food for Life Spain y sois bienvenidos, son bienvenidos todas aquellas empresas y entidades que quieran llevar a cabo algún tipo de proyecto con nosotros. Como digo, yo creo que es muy interesante, hace muy poquito he dado algún dato. Llevamos aproximadamente con cifras cerradas de 2020, creo que eran casi 130 proyectos con una media de 1 millón de euros. Efectivamente, ahí los números son tramposos, ¿no? Porque las medias son medias y hay proyectos muy grandes del sector agroalimentario, nacionales, internacionales, grandes consorcios de 5, 6, 7, 8 millones de euros. También es cierto que hay proyectos de pymes, de inversiones más modestas, ¿no? Más pequeñas. Pero bueno, en general ya digo que el sector durante la pandemia incluso ha seguido preocupándose por los temas de innovación. Esperemos, como se ha comentado también, que los Next Generation vengan a dar un fuerte impulso a todo ello, porque la verdad es que el sector lo necesita. Eduardo, una pregunta muy rápida. ¿Habéis visto que durante la pandemia se haya paralizado un poco esa inversión en innovación o ha seguido igual en el sector? En principio, la actividad de nuestro sector ha seguido trabajando. En Food for Life, te comentaba al principio de la presentación, la actividad incluso ha sido más intensa. Se trasladaron las reuniones que han sido presenciales históricamente de Food for Life Spain y donde se genera, que entendemos que un networking de gran calidad entre el sector para llevar a cabo proyectos a futuro, e incluso ha habido mucha más actividad. Estamos hablando de una media de reuniones online a través de una plataforma equivalente a la que tenemos hoy, pues de aproximadamente 60-80 personas, que es mucho. 60-80 personas en un foro técnico, en un foro de encuentro, en un foro de debate a proyectos. Tenemos que tener en cuenta que la administración en este caso se adaptó a las circunstancias y, por ejemplo, muchas actividades de gestión, me estoy refiriendo efectivamente, se pudieron hacer en el online. La Comisión Europea, por ejemplo, sí que es cierto que fue muy flexible en este sentido, pero por otra parte también es verdad que nuestros proyectos son muy tangibles, lógicamente. O sea, el sector es así, es demandado y igual que a nivel producción se hacían proyectos, a nivel investigación también, ¿no? Y en su caso también se ha seguido innovando no solamente por el sector, sino también por la administración, ha sido flexible en particular para adaptarse a estas necesidades, como te comentaba. Bueno, a ver qué pasa ahora con los nuevos fondos. Ya digo que las expectativas están ahí. Esperemos que sean positivas, ¿no? Desde luego, por impulso y por capacidad del sector no va a quedar. Nosotros estamos ansiosos como dicen los británicos, somos eager, somos ansiosos, somos expectantes para intentar llevar a cabo, proyectos que son muy, muy interesantes, y además el sector tiene una capacidad también muy rápida de adaptarnos. Como lo decía Juan José al principio, y es cierto, estaba en febrero de 2020 con una casuística y en un mes cambiamos a garantizar el suministro de alimentos a todo el mundo, y así se hizo. Entonces, al final, como comentaba antes también, es un sector que estamos acostumbrados a tener mucha actividad en todos los sentidos, y yo creo que también lo haremos. Esperemos que los Next Generation vengan para darnos un impulso real, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y quería preguntarle a Miguel. Miguel, se está dando mucha importancia principalmente a dos ámbitos, ¿no? Dentro de la innovación, estamos hablando mucho de lo que es la digitalización y la sostenibilidad. Son dos palabras que estamos oyendo no solamente de ahora, de hace ya muchísimos meses, incluso antes de lo que fue la pandemia. ¿Cómo de importantes son para el sector agroalimentario y cómo se pueden aplicar proyectos de este tipo?
Bueno, pues yo creo que son dos conceptos que realmente en ellos va la supervivencia y la competitividad del sector. Es decir, el no estar hoy día digitalizado, el no hacer prácticas sostenibles en todo lo que son los procesos, en todo lo que es la interrelación con la sociedad. Es decir, desde luego, las empresas que se queden al margen de esto se van a ir marginando, ¿no? Es decir, les va a costar sobrevivir, podemos decir, ¿no? En la parte de digitalización, pues pensar que hacer un buen proceso de transformación digital en la empresa nos tiene que llevar a ser más eficientes, a optimizar mejor los recursos, a reducir los costes, a mejorar la interrelación con nuestros clientes, con la misma sociedad, ¿no? La búsqueda de nuevos consumidores incluso, ¿no? Esas grandes campañas digitales que se manejan, donde te sorprendes a veces de lo que llegan a saber de ti, ¿no? Sin duda, tiene también una repercusión, esa digitalización correcta en que puedan ser mayores las ventas, que te puedan ver más allá de tu entorno regional, incluso nacional, ¿no? Sin estar digitalizado todavía te costaría mucho más integrarte en la cadena logística del suministro, evidentemente, y por supuesto, es decir, es necesario para dar una imagen moderna, ¿no? Es decir, como ejemplos, varios, ¿no? Es decir, hoy día con la digitalización y plataformas, ¿no? de comercio electrónico que te permiten pues llegar donde antes era más difícil, o por ejemplo, que también apuntaba Alberto, ¿no? O sea, la incorporación del blockchain para el control de trazabilidad, ¿no? Es la incorporación de nuevas tecnologías al fin y al cabo para, digamos, mejorar nuestra operativa, meter más seguridad a lo largo de la cadena y, como digo, va a llegar un momento en que ya sean requisitos, ¿no? O sea, básicos o sea, a los cuales está abocada la compañía para poder, digamos, seguir compitiendo. Después, con respecto a la parte de sostenibilidad, bueno, este es un tema que muy manido, porque viene desde hace muchos años. Cuando trabajaba en Unilever, hace ya de esto casi 20 años, trabajábamos con un proyecto de agricultura sostenible, ¿no? Ciertamente después ha ido evolucionando este concepto, ¿no? Y la sostenibilidad hay que verla desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Es decir, no solamente hablamos de ser sostenible produciendo, ¿no? O sea, hablamos de sostenibilidad económica del negocio para que se proyecte en el tiempo, sostenibilidad social, ¿no? O sea, qué impacto tenemos en nuestro entorno, ¿no? Es decir, formamos a la gente, la ayudamos a que se desarrolle bien, captamos gente de zonas más deprimidas o más marginadas, ¿no? Es decir, incluso la de sostenibilidad política, ¿no? De tener un aparato que regule todo esto que realmente sea también perdurable en el tiempo, ¿no? Lo cierto es que después de todo esto, es decir, yo estoy con una, ¿no? Es decir, que me gusta decir que una empresa que no sea segura, eficiente, rápida y sostenible, yo creo que dura poco en el mercado, ¿no? O sea, son muchos conceptos, pero al final todos van entrelazados, podemos decir, ¿no? Y como ejemplos de proyectos tipo que van a salir, que están saliendo, ¿no? O sea, hay infinidad porque ahí estaríamos hablando de sostenibilidad y lo que tiene que ver con la mejora de procesos productivos, con reducción de huella de carbono, huella hídrica. El tema de la agricultura de precisión, sin duda, también entronca perfectamente con hacer unas prácticas de manejo del cultivo, bueno, una aplicación de buenas prácticas agrícolas, digamos, mucho más dirigidas, de menor impacto, ¿no? Se habla también de la agricultura de bajo impacto, de la que hoy se habla mucho, ¿no? Con reducción del aporte de insumos, de fitosanitarios, de fertilizantes, etcétera, ¿no? Incluso dentro de sostenibilidad, pues todos son proyectos de aprovechamiento de sus productos, ¿no? O sea, de aprovechamiento y de valorización de sus productos que acaban siendo, digamos, de gran utilidad y que incluso vuelvan a entrar en la cadena trófica si no ocurre, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, es decir, digitalización para mi sostenibilidad, vayan o no vayan de la mano, son requisitos, son vectores en los que tiene, o pilares en los que tiene que apoyarse esa renovación, ¿no? Que pretendemos que tenga nuestro sector agroalimentario para, como digo, sea muy duradero su éxito en el tiempo. O sea, yo este es el enfoque que le doy. Muy bien, Juan José, voy a abrir un melón, ¿vale? Porque actualmente se está negociando en Europa la nueva política agrícola comunitaria y España presentará previsiblemente su plan estratégico en diciembre. ¿Cómo se alinean estos objetivos con los indicados en el plan España Puede? Bueno, pues en efecto, no me voy a alargar mucho porque daría para hablar mucho el tema de la nueva política agrícola comunitaria, ¿no? Y los planteamientos que se están haciendo. En efecto, los objetivos que propuestos en el plan de España Puede van muy alineados en los objetivos que se va a presentar por parte del Ministerio de Agricultura a finales del mes de diciembre dentro del plan estratégico de la PAC, que lo tendrá que enviar el Gobierno español y que tiene que aprobarlo la Comisión Europea, que
esperemos que así sea, ¿no? Porque hemos estado trabajando mucho en este plan estratégico. La herramienta que van a utilizar dentro del plan estratégico para alinear los objetivos que se mencionan son los famosos ecoesquemas dentro del sector agroalimentario, del sector agrario. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que si queremos cumplir con los nuevos requisitos medioambientales que nos van a poner, será a costa de la viabilidad económica de las explotaciones. Nosotros sí queremos cumplir, porque siempre lo hemos hecho. Los agricultores y ganaderos hemos cumplido siempre con todo este tema de requisitos. Pero para cada vez lo tenemos más difícil con los requisitos medioambientales, con todo el tema del cambio climático, que somos los culpables, como nos descubrimos, somos los culpables de los males del cambio climático, y al final, como decía antes Eduardo, tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias, ¿no? Y es lo que intentamos hacer. También os comento una cosa, al final no podemos hacer más con un menor presupuesto del que tenemos. Hemos perdido, y quiero recordar, un 10% en la negociación de la política agrícola comunitaria dentro del marco financiero plurianual, que es ya una cantidad bastante importante. Resultará que haremos una PAC verde, seguro, pero con los números rojos, eso está clarísimo. Es por eso que lo que hacemos es, en este caso hemos hecho un llamamiento al Ministerio de Agricultura para que al menos se tomen unas decisiones que estén apoyadas por científicos y que la ciencia de alguna forma nos avale dentro de los ecoesquemas para hacer lo que decimos un riego más eficiente que mejore la calidad de nuestros suelos y para así que dejemos a un lado la ideología y que siempre perjudica al sector y tengamos un aval científico que nos haga más sostenibles y mejoren pues, todo esto que digo, los regadíos a calidad de nuestro suelo, ¿no? Que al fin y al cabo son los objetivos que se están marcando, ¿no? Además, bueno, pues luego lo comentaré, lo que está centrando el Ministerio de Agricultura en los fondos de Next Generation para España, pues es una parte de mejorar la eficacia y sostenibilidad de los regadíos, la digitalización del sector alimentario, la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería y, por lo tanto, bueno, pues a ver si se cumplen estos objetivos y podemos llegar a ellos. Muchas gracias. Andrea, la energía verde, ¿no?, que tanto se habla, la sostenibilidad, la eficiencia energética, es una línea muy importante que además va enfocado en estos fondos europeos. Para el sector agro está claro que es vital, pero también va a ser muy crucial para el sector del transporte. ¿Vosotros cómo estáis abordando desde Primafio estos ámbitos desde vuestra actividad? Pues hemos incorporado distintas medidas que contribuyen a una reducción constante de nuestra huella de carbono. Entre ellas podría destacar la incorporación de motores Euro 6 en nuestra flota, así como camiones propulsados por gas. También nuestra apuesta por la intermodalidad a través de Primavia, donde combinamos el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril, y otras nuevas joint ventures que estamos formalizando. También, en línea con esto, hemos presentado más de 27 manifiestos de interés que se corresponden a proyectos transformadores sectorialmente y aceleradores de dicha transición, bien para la infraestructura o bien para la movilidad sostenible o e-mobility, como se conoce actualmente. También nos hemos sumado recientemente a la iniciativa Lean and Green, comprometiéndonos a reducir nuestras emisiones en un 20% en un plazo máximo de 5 años. Ya hemos conseguido nuestra primera estrella, porque hemos reducido en un 20% nuestras emisiones desde 2018. Además, somos también la primera empresa logística en conseguir el certificado de flota ecológica del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y también hemos conseguido la ISO 50001 relativa a sistemas de gestión energética. Andrea, una pregunta. Estáis trabajando sobre todo mucho en el entorno de lo que es la conservación de los alimentos, alargar la vida útil de los productos y contribuir a lo que es incrementar la calidad y la economía circular. ¿Cómo os estáis enfocando? ¿Cómo estáis trabajando en estos objetivos? Pues contamos con la última tecnología para mantener en todo momento la cadena de frío, un aspecto clave en el transporte de mercancías que requieren un control de temperatura. Gracias a estos dispositivos podemos hacer un mantenimiento predictivo y preventivo que evita que puedan surgir incidencias, asegurando el correcto mantenimiento de la cadena de frío y la trazabilidad de la mercancía transportada. Además, tenemos en marcha un proyecto, se llama Primalon Life, que tiene como objetivo aplicar tecnología post cosecha para preservar la calidad de los productos durante el transporte, retrasar el nivel de maduración y establecer las condiciones óptimas de almacenamiento y transporte para cada mercancía. Además, a través de técnicas avanzadas de Big Data,
analizando todas las posibles combinaciones históricas de fruta y verdura dentro de un camión y cómo reaccionan estas combinaciones, aseguramos y creamos un ambiente perfecto dentro del remolque. Y así garantizamos la mejor calidad dentro del camión y le garantizamos el mejor transporte a nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias. Alberto, vosotros desde Aiming, que además sois especialistas en el sector agroalimentario como consultores, tenéis el día a día de los proyectos innovadores y que están haciendo las compañías del sector. ¿Cuáles son las tendencias en el sector agroalimentario? ¿Qué líneas de proyectos innovadores están desarrollando? Pues es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Hay muchos proyectos de imágenes espectrales y IoT orientados a la agricultura de precisión para reducir ese consumo de agua, de fitosanitarios que al final es necesario tanto por el aumento de coste de los mismos como por el aumento de las exigencias normativas. También hay muchos proyectos de digitalización, pues proyectos de digitalización de regadíos que se vienen desarrollando desde hace tiempo, pero también proyectos de digitalización y mejora de procesos de todo el sector transformador. Hay muchísima inversión también en la parte del sector de distribución, mejorando los repartos y mejorando todos los procesos para reducir ese consumo energético. También podemos hablar de proyectos al final un poco de lo que comentábamos, tanto de reducción de consumo energético como de digitalización y de mejora de esos procesos, ¿no? Es por ahí por donde está yendo sobre todo el sector. Al final le están empujando un poco, es lo que decía al principio, es un sector que tradicionalmente era poco innovador, pero que si no innova desaparece y es un sector esencial que no puede desaparecer. Al final se le están aumentando las exigencias y hay subsectores con márgenes muy cortos, entonces al final los proyectos van tanto a mejora de productividad y reducción de consumos y reducción de costes, como reducción de contaminantes y de la huella ecológica, ya sea por emisión de CO2 como de productos químicos de síntesis, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Bien, vamos a entrar un poco ya más de lleno en los fondos, ¿no? Estos fondos europeos que realmente son los que van a interesar a todo el sector agroalimentario para poder seguir impulsando pues, todo lo que hemos hablado, ¿no? Innovación, sostenibilidad, etcétera. Y Eduardo, ¿cómo creéis que desde FIAP y desde la plataforma Food for Life, ¿vale? que estos fondos, ¿vale? van a poder ayudar al sector agroalimentario a abordar esta transición económica? Sin duda, pero permíteme antes un pequeño matiz para Alberto. Yo no me atrevería a decir que el sector no es muy innovador, Alberto. Poniéndolo en positivo, más bien diría que probablemente haya mucho por hacer. Por supuesto. Yo creo que, en particular, ciñéndome a Food for Life Spain, que es una plataforma que ya es muy veterana, lleva ya más de 15 años, no solo en España, a nivel de Europa también, todas las plataformas yo creo que vienen haciendo una labor muy interesante. Sin duda se puede hacer mucho más y ojalá las temáticas están aquí para hacerlo, ¿no? Digamos que un poco por ratios, además de políticas públicas, también así los programas Marco, por supuesto, la ejecución de las ayudas que están enfocadas a la PAC, grupos operativos, etcétera. Yo creo que también es la parte positiva, ¿no? Me gusta verlo en positivo. Estoy de acuerdo contigo en que hay mucho por hacer todavía y yo creo que las temáticas son muy buenas. Respondiendo a lo que decía Fernando... Y mucho se está haciendo también. Y mucho se está haciendo, sin duda, sin duda. Sí, me refería más a una evolución histórica y realmente además es uno de los sectores que más ha cambiado en la innovación, en su inversión en innovación. Sí. Como decía Fernando y también ha apuntado Juan José, bueno, o sea, habéis comentado en la introducción de la jornada de la mesa, Fernando, y luego Juanjo lo ha comentado también, las políticas que tiene previstas el Ministerio de Agricultura. Me atrevería a decir que los Next Generation no solamente están enfocados, por supuesto, para nosotros es fundamental el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero también hay muchas políticas en un foro también técnico y apoyándome también en Miguel y en Andrea,
en políticas de I+D+I, en políticas de innovación, que también entiendo que es interesante para todos los potenciales socios, clientes de AIMIN. También hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, estamos esperando el PERTE agroalimentario, parece que va a ser anunciado por los ministerios a final de este mes, pero hay políticas que ya están implementadas con fondos Next Generation. Te están condicionando, sin duda, las temáticas en digitalización y sostenibilidad, que es lo que ya hemos comentado, lo comentaba también antes Miguel, respondiendo a la pregunta que gracias, Fernando. Creo que ya hay aquí, por ejemplo, como convocatorias del CDE, tiene una que se llama Misiones, que son grandes consorcios. Subvenciones a grandes consorcios está lógicamente mediatizada porque las temáticas tienen que ser digitales y sostenibles. Creo que hay que apuntar a esas tecnologías. Yo creo que a nivel técnico, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario, y se ha comentado en la mesa de hoy, tanto la necesidad digital como la necesidad sostenible, las cadenas nuevas de economía circular, etcétera. Pero me atrevería a decir, ya digo, la amplitud de miras. Es cierto también que aparte de los Next Generation, por ser primer año de políticas públicas a nivel Europa, no solamente a nivel España, un nuevo marco tanto en investigación con el Horizonte Europa como con todo el dinero que va aparejado, yo creo que es un año de oportunidades y de definir y de plantear proyectos a corto o medio plazo. Esperemos que se implementen bien estas políticas y primero que sepamos hacerlo de manera comprensible. Me atrevería a decir, en un entorno de empresa en el que hay mucha pyme, como se ha comentado también antes, yo creo que eso es fundamental. Es decir, saber estructurarte y saber qué quieres hacer, qué tipo de proyectos, si tus proyectos son más de inversión, si necesitas ir a un proyecto grande, si necesitas ir a un proyecto internacional, si necesitas ir a un proyecto puramente digital o de sensórica o de temáticas más de cadena de valor o de logística, hoy que nos acompaña también Prima Frío. Quiero decirte, al final es un momento un poco de expectación por un lado y de definición de proyectos a corto o medio plazo. Porque el año, entiendo, el marco temporal así es. Detrás entiendo que debe estar las administraciones para potenciar, por supuesto, y para intentar financiar aquellas ideas que nosotros en Buena Lid, dentro del sector agroalimentario, ya insisto en el comentario que hacía antes, sin duda que no nos arrugamos ante ningún otro sector, ¿no? Yo creo que históricamente, lo sabéis todos, el sector es, a nivel economía, para mí es el más importante, sin duda, ¿no? También llevo toda la vida y yo creo que para todos los que comparten la mesa hoy conmigo, para todos nosotros lo es, pero los datos económicos así lo revelaban, ¿no? También antes de la pandemia. Y yo creo que vamos a seguir haciendo los deberes. Seguimos haciéndolo. Esperemos que los fondos lleguen bien, que lleguen de manera clara y que podamos, sin duda, ejecutarlos y probablemente que nos quedemos ansiosos de más. Insisto, no solamente los sectoriales, también los de I+D+I están ahí a disposición de todos. Intentemos aprovecharlos. Muchas gracias, Eduardo. Juan José, ¿cómo veis el papel de estos fondos europeos en el sector agrícola? ¿Hay ya empresas que están planteando ya proyectos para los nuevos fondos Next Generation? Bueno, pues, ¿cómo lo vemos? Pues a mí las palabras que ha dicho Eduardo las comparto completamente. Yo creo que van a ser más interesantes quizás los fondos Next Generation que lleguen a otros sectores a través de otras vías, porque lo que vemos en lo que es el PERTE agroalimentario es una declaración de buenas intenciones, pero lo que vemos es que está muy alejada de lo que nosotros representamos, que es a los empresarios agrícolas o del medio rural. Para empezar, solo representan el 1% del total del presupuesto, cuando somos una potencia mundial y nuestro sector está en importancia por encima de lo que es de la aviación, de la automación, en términos de Producto Interior Bruto. Por lo tanto, yo insisto en que no estamos suficientemente representados, y a los hechos me remito. Por otro lado, la complejidad de la capilarización de los fondos, la inexistencia de una ventanilla única, los ciertos requisitos que invalidan la participación de la mayoría de los empresarios agropecuarios, hace finalmente muy difícil que las pequeñas y medianas empresas de nuestro sector se vean atraídas por los fondos. Por lo tanto, dentro de este pesimismo que estoy transmitiendo en esta mañana, tanto en mi introducción como en el tema de los fondos destinados al primer eslabón, el gobierno lo que debe hacer es un cambio en el planteamiento del PERTE agroalimentario para hacerlo más inclusivo a los empresarios agrarios, que se dote de mayor presupuesto y de programas más específicos y que sean planes específicos que de verdad tengan resultado. No se ha tenido en cuenta la estructura del tejido empresarial agrario, ¿no?
Y si me permitís, como último mensaje, que me ha llegado hace un momento de una reunión que se está celebrando ahora mismo, parece ser que se iba a anunciar ayer el PERTE agroalimentario, pero han dicho que todavía no está maduro y por eso se anunció solo el de salud pública. Entonces, bueno, a ver si se madura este plan y lo que hace es que sea más efectivo y de verdad llegue este plan también tenga el primer eslabón participación importante en este plan, además de las políticas que el Gobierno tiene en marcha. Pero, desde luego, de los 140.000 millones de euros del plan de recuperación, transformación y resiliencia a los 1.500, que sería como mucho, bueno, pues está bien. Esperemos que de verdad pueda ser efectivo. En materia de I+D+I, solo cerrar diciendo que sí se ha avanzado muchísimo. Ya lo ha comentado Eduardo. En plataformas como Food for Life y otro tipo de plataformas son las que de verdad nos ayudan también nosotros a seguir adelante y a estar en estos temas con una importante digitalización y llegar a otros sitios, ¿no? Por lo tanto, espero que tengamos un futuro mejor de lo que tenemos, ¿no? Yo creo que entre todos, pues, el campo va a avanzar y vivirá, como siempre ha sobrevivido a estas circunstancias, pero que esperemos que estos fondos, pues, de verdad lleguen para nosotros, ¿no? Muchas gracias, Juan José. Miguel también lo comentaba antes, ¿no? Que realmente estos fondos donde también deberían de ir y poner el foco serían en esas pymes, ¿no? Que al fin y al cabo es casi el 90 y mucho % del sector agroalimentario español. Miguel, ¿qué tipo de proyectos de I+D estáis desarrollando ahora mismo desde AGQ Labs? De cara a responder a todos estos retos que están comentando hoy durante la jornada, ¿estáis planteando participar en algún proyecto de cara al plan España Puede? Sí, mira, tenemos en la parrilla esta ya tenemos 8 proyectos muy interesantes. Algunos son internos, algunos son con clientes y grandes industrias agroalimentarias. Pero bueno, como ya se ha comentado, de hecho, Eduardo y Juan José, con expectación, con alegría, con mucho deseo, pero también con un poquito de incertidumbre a ver cómo va a caer, ¿no? Cómo va a caer un poquito esa plata. De una forma ordenada, por supuesto. Es decir, muy de acuerdo también con Juan José con las cuantías para un sector tan potente como el agroalimentario. Es decir, es casi ridículo, pero bueno. Entonces, es decir, de hecho, hay algún proyecto regional dentro del PERTE que se va a llevar los 1.200 millones nada más él. Es decir, que si se hacen buenos planes, o sea, hay todo un plan para desarrollar la industria agroalimentaria en el marco del Valle del Ebro, que es que casi el proyecto lleva 1.200 millones solamente. O sea, es decir, y hay asociadas 50 empresas y... Es decir, bueno, pero al margen de, como digo, estas cuestiones que ya son un poquito más politiqueras y que tienen cierta dificultad y complejidad, ¿no? Porque después hay que analizarlo todo con mucho orden, a través de comunidades, a través de CEDET, y ya veremos cómo se pone esto de una forma práctica, ¿eh? Encima de la mesa. Nosotros tenemos siempre algún proyecto en cartera, ¿no? Actualmente, de hecho, estamos con 3 proyectos y además, bien por nuestra actividad, bien porque somos un laboratorio, porque somos un centro tecnológico de origen privado, por nuestro dinamismo, es decir, desde hace años ya venimos trabajando mucho en temas de digitalización y en temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, aunque os cite algunos de los que tenemos ahora en cartera o de los que tenemos en la parrilla, sí que os digo, por ejemplo, recientemente se ha hecho una plataforma inteligente para todo lo que es el control de alertas en tema de inocuidad alimentaria y disparar cualquier tipo de alerta sanitaria que un cliente pueda tener a la hora de comprar materias primas como tiene o recibe una analítica de cualquier laboratorio del mundo, ¿no? Es decir, o por ejemplo, también tenemos proyectos para ayudar a mejorar la trazabilidad en lo que tiene que ver con el control de calidad e inocuidad alimentaria en las materias primas a lo largo de la cadena productiva para una empresa en concreto. Pero, en fin, casi está también, digo, un poco manido, ¿no? Porque estos proyectos eran agua del pasado, ¿no? Hoy día lo que tenemos en parrilla, esperando un poco que nos llegue, pues también se clarifique, ¿no? O sea, cómo se van a poder canalizar todas las ayudas, subvenciones, tal, ¿no? De este PERTE. Es decir, tenemos varios que están, digamos, apuntando a la parte de la innovación, ¿vale? Que tienen que ver con la generación de nuevos alimentos. Hemos trabajado ya alguno en el pasado, por ejemplo, enriquecer tomates con licopeno. Ahora estamos trabajando en 2 que estamos preparados y a ver si se pueden lanzar vía PERTE con algún grupo de investigación o algo, que es para enriquecer en hortalizas verdes y judías verdes el contenido en ácido fólico, y otro es para enriquecer en selenio trigo,
¿ok? Con lo cual daremos lugar a tener pastas, sémolas, cereales, pan enriquecidos en selenio, ¿no? Un potente antioxidante, previene cáncer, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es una línea de investigación o de innovación, mejor dicho. Después también tenemos otra línea que tiene que ver también con la sostenibilidad desde el punto de vista productivo. Una de nuestras divisiones es la parte de agronomía, ¿no? Tenemos un equipo de 25 agrónomos a nivel global y damos mucha asesoría y consultoría, ¿no? Estamos manejando un gran proyecto también para una agricultura de bajo impacto. Tenemos un sistema patentado de sensores donde estamos consiguiendo ver en todo momento qué es lo que la planta está tomando, qué está bebiendo realmente. La planta no come, bebe una solución de productos que tienes en el suelo a diferentes profundidades. Entonces, tenemos sensores que nos van diciendo todos los macro microelementos que la planta está absorbiendo y que se le está relocando a la masa foliar, a las flores o al fruto, ¿no? Y eso además después lo relacionamos con indicadores de calidad de fruto, ¿no? Es decir, de materia seca, de calcio ligado, de azúcares, etcétera, ¿ok? Y bueno, también tenemos un proyecto muy bonito que esperemos podamos lanzar. Este es muy grande, ¿no? Porque este es para el aprovechamiento de un hectómetro cúbico de efluentes, ¿vale? Que con un tratamiento de devastado y una depuración pues no muy agresiva ni muy cara, poder llegar a un agua que sea utilizable para el riego de forestales. Además, las forestales que se está preveyendo que se podrían regar serían para dos vías, o bien para la generación de energía eléctrica, es decir, generar con el hectómetro cúbico podemos llegar a regar 1000 hectáreas y esas 1000 hectáreas de biomasa pueden llegar a producir el 5,3% de la energía eléctrica que se produce esta propia empresa que genera el hectómetro cúbico. Con lo cual, lo que era un efluente que tiene que pagar un canon por, bueno, que hay que depurarlo y pagar un canon por verterlo al río, se lo va a convertir en energía eléctrica para encima reducirse la factura eléctrica aprovechando el efluente, ¿no? Y ahora, bueno, ese proyecto, como está en la parrilla de salida, es un proyecto muy potente, ¿vale? Participamos 7 empresas, pero se está viendo hasta incluso otra opción, ¿no? Es decir, que en vez de regar biomasa o masa forestal para producción de energía eléctrica finalmente, una gasificación, estamos también viendo la opción de que parte del proyecto se dedique a regar plantaciones de choco para conseguir madera para envases que vayan destino a la cadena de alimentación, ¿no? En el sentido de que también, bueno, sabéis toda la movida que hay con los plásticos y tal, y entonces, bueno, pues envases de madera pequeñitos para, por supuesto, 100% reciclables y tal, para, digamos, comercialización de hortalizas de una forma más premium, ¿no? Bueno, algo que ya se hace, pero bueno, el tema es que el núcleo es que aprovechamos 1 millón de metros cúbicos de efluentes, ¿no? Eso es lo bonito. Y bueno, o sea, con lo cual siempre hay ideas, ¿no? Es decir, trabajamos con más de 3.200 clientes del sector agroalimentario a nivel global, algunos de ellos muy grandes, entonces siempre tenemos algo en cartera por lo que seguir, digamos, un poquito estrujándonos los sesos, ¿no? Y felices de poder seguir haciéndolo y esperemos que cuando lleguen los fondos que aún nos hagan correr más y que salgan muchos más proyectos. Yo ayer estaba con cuatro empresarios, además de diferentes sectores, y lo que me transmitían un poco es que no tenían mucha idea clara, ¿no? De cómo poder aplicar los fondos, en qué partidas se deberían. Estaban un poco con bastante incertidumbre. Alberto, ¿qué le podríamos decir a estos empresarios del sector agroalimentario? ¿Qué proyectos pueden ser financiables? ¿Qué empresas deben plantear para estas oportunidades? Sí, por supuesto. Al final los proyectos financiables son proyectos como los que hemos estado hablando. En general son procesos de mejora de la productividad, de digitalización del sector o de reducción de emisiones. Al final los Next Generation se articulan en cuatro ejes, que son transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Por lo que ya simplemente a primera vista vemos que 3 de los 4 aplican directamente sobre el sector y el cuarto es un eje transversal que tiene también una aplicación muy directa en el sector agroalimentario, ¿no? La igualdad de género. De hecho, ya estos ejes se articulan en 10 palancas que las concretan más, que son, destacando sobre todo 3 de aplicación muy directa en el sector agroalimentario, serían Agenda Urbana y Rural, Lucha contra la Despoblación y Desarrollo de la Agricultura, la palanca 1, que es directamente aplicable
Transformación energética justa e inclusiva. Aquí destacar que ya hace 2 semanas ha salido la convocatoria para transferir los fondos a las comunidades autónomas de 345 millones de euros. Financian dos líneas. Por un lado, inversiones en bioseguridad en sanidad animal y vegetal, que es más o menos el 10% del presupuesto, y el otro 90% iba a lo que comentábamos antes de inversiones de agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular. Al final ahí va a haber muchos fondos. Y por otro lado, en la palanca 5 de modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación de turismo e impulso de una España nación emprendedora. Al final son 3 palancas de 10 que aplican directamente sobre el sector agroalimentario. Por otro lado, yo tampoco me enfocaría y pensaría tanto en los PERTE, ¿no? que al ser proyectos de decenas de millones de euros, pues han traído muchas noticias que al final son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Es decir, son proyectos con consorcio público-privado en los que participan, como comentaba Miguel antes, 50 empresas y que ahí hay mucho que no se va a transferir a las pymes y al resto del tejido productivo. Sin embargo, sí que va a haber otras muchas más convocatorias, ¿no? Y por último, también destacar que muchos de estos proyectos, además de ser financiables con estas convocatorias de ayudas que en la mayor parte de los casos no pueden superar el 25-50% de intensidad de ayuda por reglamentación de la Unión Europea, excepto convocatorias especiales, ¿no? Como grupos operativos o cuando son convocatorias directamente de I+D de fondos gestionados por la Unión Europea, ¿no? Como los Horizon Europe, que sustituyen a los H2020 más conocidos. Todos estos proyectos se pueden adscribir también a otros incentivos, como son las deducciones o las bonificaciones, que son incentivos que son, a diferencia de las subvenciones, un derecho para las empresas, es decir, que por el mero hecho de ejecutar el proyecto tienen derecho a beneficiarse de ellos. Y al final siempre lo que nosotros recomendamos es ir de la mano de un experto para maximizar esa rentabilidad, alguien que conozca qué convocatorias y, por supuesto, evitar que se incurra en cualquier irregularidad, ¿no? Muchas gracias, Alberto. De todas maneras, si tenemos alguna duda, siempre podemos contar contigo, ¿no? Y con Amy para que nos aclaréis algunas dudas. Por supuesto. Aquí estamos para ello. Oye, pues yo os quiero dar las gracias, ¿no? Las gracias por haber compartido este ratillo que hemos tenido y charlar, ver cómo está el sector, ver cómo se está trabajando. Como decía Alberto, quizá no es un sector muy innovador, digamos, desde hace años, pero se está poniendo las pilas de una manera increíble y está creciendo a unos ritmos que mucha gente ni se lo imaginaría, ¿no? Que es un poco lo que decía Eduardo, ese trabajo tan intenso que están desarrollando, ¿no? Además, en cualquiera de los sectores, de todos los eslabones de la cadena. Yo me voy a quedar con una frase muy corta, ¿no? Que estamos ya fuera de tiempo, ¿vale? Y es que los fondos lleguen de una manera clara, sobre todo para las pymes, ¿no? Y que, por favor, madure en plan, ¿vale? Me quedo un poco con esas palabras, que madure rápidamente. Y por mi parte, nada más. Vuelvo a repetir, agradecimientos a todos, agradecimientos a Amy y espero que si podemos tener una charla dentro de unos cuantos meses, nos podáis contar, Juan José, que todo ha ido mucho mejor y que se han ido pudiendo firmar acuerdos, ¿no? Eduardo, está todo muy claro y que podemos tener esos fondos para todas las empresas de la plataforma. Miguel, que realmente el dinero ha llegado a las pymes, ¿no? Y que podéis seguir desarrollando proyectos. Y Andrea, pues que esa logística cada vez sea más verde, ¿no? Y que podáis seguir avanzando con esos proyectos. Muchísimas gracias a todo el mundo y a toda la gente que nos ha acompañado. Ok, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Gracias. Chao.